Actualmente en nuestro país, 3 de cada 10 parejas padecen infertilidad. Esto debido a varios motivos como pueden ser el alcoholismo, el estrés, el tabaquismo y también el exceso de ejercicio en las mujeres. En el 2012 se realizaron 82,000 reproducciones asistidas. Es un buen número, sin embargo, todavía es poco accesible para la mayoría de los mexicanos debido a sus altos costos. Hoy, en Ándale para que sepas, hablaremos de la reproducción asistida. Acompáñanos. Se estima que en México hay 3 millones de personas con problemas de infertilidad. Existen técnicas de reproducción asistida para ayudar a quienes desean tener un hijo. El acceso a los servicios de reproducción asistida está respaldado por el derecho constitucional a la libre decisión reproductiva. Además, toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y a fundar una familia. Pero en México no se cuenta con una regulación en la materia. Urge que el Congreso de la Unión establezca legislación basada en evidencia científica y con un enfoque de derechos humanos, que regule la prestación y el acceso a los servicios de reproducción asistida sin discriminación alguna. En acceso a la reproducción asistida en México, sí hay derecho, exígelo. La reproducción elegida, tener hijos o hijas cuando tú lo decidas, es tu derecho humano. Lo contempla la Constitución Federal de México en su artículo 4 que dice que tú tienes derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de tus hijos. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, en su informe Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, nos dice que 1,5 millones de parejas en México tienen el problema de la infertilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú si tu problema es la infertilidad? Puedes solicitar al Congreso que emita leyes que te permitan acceder a ese derecho humano, que la Secretaría de Salud haga alguna norma que te dé el acceso a los avances científicos y tecnológicos de manera gratuita, porque es tu derecho y actualmente es bastante costoso acceder a la reproducción asistida. Gracias, nos vemos en la próxima. Las dos maneras más comunes de lograr la fertilización son la inseminación artificial o la inseminación in vitro. Así que acompáñenos a ver en qué consiste cada una. La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida que consiste en la deposición de espermatozoides en el sistema reproductor femenino. Existen 2 tipos de inseminación artificial dependiendo del origen del semen. La inseminación artificial conyugal, también denominada homóloga, que se realiza con el semen de la pareja, y la inseminación artificial de donante o heteróloga, para la que es necesario recurrir a esperma de donante. Existen unos requisitos mínimos que los pacientes deben cumplir para poder acceder a la inseminación artificial como tratamiento. Estos requisitos son: en primer lugar, es necesario descartar la presencia de enfermedades de contagio, tal y como son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, rubeola. Además, en la mujer se debe comprobar que es posible la ovulación
que existe permeabilidad tubárica y no es recomendable que tenga más de 37 años. Por otra parte, es necesario que el hombre posea una calidad seminal mínima, de forma que su recuento de espermatozoides móviles tras la capacitación sea superior a 3 millones de espermatozoides por mililitro. Los pasos a seguir en una inseminación artificial son los siguientes. Inicialmente se estimula el ciclo ovárico de forma controlada mediante la administración de fármacos hormonales. De esta forma se conoce el momento exacto del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer y además se hiperestimula de forma suave para que se produzca más de un ovocito, aumentando las posibilidades de conseguir el embarazo. A continuación, se induce la ovulación con la administración de HCG. A las 36 horas siguientes se produce la ovulación. Por otro lado, el semen se prepara mediante un proceso denominado capacitación, de forma que solo los espermatozoides con mayor movilidad son empleados en la inseminación intrauterina. Para finalizar, este semen es depositado por el ginecólogo con un catéter. Es importante entender que la tasa de embarazo en esta técnica es acumulativa. Se ha comprobado mediante numerosos estudios que hasta 4 ciclos o inseminaciones pueden mejorar las tasas. Existen diferencias entre los resultados de la inseminación realizada con semen de la pareja y semen de donante, tal y como se puede observar en las siguientes gráficas. La fecundación in vitro es el encuentro del ovocito y el espermatozoide en nuestros laboratorios. El gameto masculino entra en contacto con el femenino para convertirse en el embrión. Este proceso consta de 6 fases. Primero tiene lugar la estimulación ovárica. Esto es necesario para aumentar las posibilidades de éxito. Este proceso dura unos 12 días en los cuales a través de ecografías se observa el crecimiento de los folículos. Cuando estos alcanzan el número y tamaño adecuado, podemos realizar el tratamiento. Más tarde tiene lugar la punción, una sencilla intervención que se realiza en quirófano y bajo sedación, cuya duración es de aproximadamente 15 minutos. A continuación procedemos a la fecundación de óvulos. Este proceso puede realizarse por la técnica de FIV convencional, que consiste en colocar en la placa de cultivo un óvulo rodeado de espermatozoides, o por la técnica de ICSI, que consiste en introducir un espermatozoide vivo dentro del óvulo mediante punción del mismo con la ayuda de una pipeta. Tras la fecundación, los embriones permanecen en el laboratorio de 3 a 5 días antes de su transferencia. Durante este tiempo se les hace un seguimiento continuado para ver su desarrollo. Por último, procedemos a la transferencia embrionaria. Se introducen los mejores embriones dentro del útero materno. Además, los embriones sobrantes de buena calidad se congelan. De este modo, los pacientes pueden disponer de ellos en el momento que lo deseen. Nosotros nos casamos a la edad de 32 años y pues realmente es buena edad, pero me parece que para tener hijos debe empezarse un poco antes, según mi experiencia. Lo que decidimos hacer es, después de casarnos, formar una familia. Y tratábamos por el primer año y no tuvimos resultado. Pasamos el segundo año y aún no lo lográbamos. Y así pasaron 2 años y medio más. Quedaba un total de 4 años y medio y no lográbamos tener una familia.
Recurrimos a muchos métodos, análisis de laboratorio, análisis de sangre, de ovulación y todos los que se hacen para saber si somos candidatos a tener un hijo. Pasamos de doctor tras doctor, hicimos 3 inseminaciones artificiales y no tuvimos resultados. Los doctores no nos daban una explicación, nos decían que a lo mejor mi nivel de esperma era la movilidad, no tenía mucha movilidad, y en el caso de ella era que no ovulaba mucho. Entonces recurrimos a muchas cosas alternativas, por ejemplo con brebajes o con pastillas que los mismos doctores nos recomendaban, con métodos que hacerlo ciertos días. Y bueno, pues la verdad pasamos 4 años y medio con cierta desesperación. No sé si se deba también a algo mental. Cuando empiezas a relajarte, me parece que las cosas funcionan de otra forma. Recurrimos a muchos métodos, tantos que si hubiera más lo hubiéramos hecho en nuestra desesperación. Un día fuimos con una ginecóloga y ella nos comentó el tratamiento in vitro. Ella se lo había practicado y ahora tenía una niña. Entonces decidimos juntar algo de dinero y recurrimos a otra ciudad. Y ahí conocimos a un doctor de una clínica especializada en reproducción y nos dijo que él nos podía ayudar, pero solo nos daba un 50% de probabilidades de que quedara embarazada. Era un volado, realmente era cara o cruz, y lo intentamos. Estuvimos algún tiempo ahí en esa ciudad. Se trataba el tratamiento, primeramente los chequeos correspondientes. Segundo, si era candidata o no, por la edad, por el peso, por muchas circunstancias ovulares también. Y bueno, pues era candidata, y en ese entonces nos recomendaron, creo que eran 10 inyecciones antes para promover más la ovulación. Y después de 15 días, de una semana, nos mandaron llamar para fecundar, para extraer el óvulo y los espermas, para poder fecundar el óvulo clínicamente en laboratorio. Después del procedimiento, ya cuando lo hicimos, nos esperamos por 2 o 3 días en reposo en uno de los hoteles de aquella ciudad, y regresamos a casa y volvimos a esa ciudad varias veces para la consulta y para chequeos. Después de 15 días más teníamos que hacer una prueba de embarazo para saber si éramos afortunados o no, pero al momento de hacérnosla nos dieron un conteo ovular, me parece que así se nombra, y resultó que fuimos afortunados con la llegada de un hijo. Estábamos muy emocionados y bueno, seguimos todo el tratamiento al pie de la letra, como nos decía el doctor, que eran bastantes inyecciones, eran un total de 110 a 130 inyecciones. Y bueno, pues gracias a esos métodos in vitro pudimos tener la gran fortuna de tener nuestro hijo. Yo entiendo a todas aquellas personas que, como nosotros, tienen la necesidad de procrear y tener una familia, tener un hijo. Y siento que debería de haber algunas leyes que proporcionen a esas personas un préstamo, que lo vayan pagando poco a poco, que debería haber leyes para las personas que no puedan tener un hijo por medios convencionales, y que tengan que recurrir a estos métodos de reproducción, puedan accederlo y lograr sus fines reproductivos. Pienso que debería de ser más práctico estos métodos, y que deben de haber algún apoyo gubernamental o que se haga una ley para destinar a este tipo de necesidades que las personas a veces tenemos. Espero que
mi experiencia le pueda servir a otras personas. Muchas gracias. Bueno, hemos estado trabajando con diversas sustancias tóxicas en el instituto y en algunas otras unidades académicas de la universidad. Arsénico, plomo. Yo específicamente me he dedicado más a los efectos del plomo. Se conoce que el plomo causa diversos daños sobre la salud reproductiva. En algunos reportes que hay de investigaciones se ha asociado el plomo con aborto, con preeclampsia, con ruptura prematura de membrana. Hay trabajos también que relacionan el plomo con bajo peso al nacer del niño. Y así son varias los trastornos de salud, en este caso complicaciones del embarazo, que se reportan en diversas investigaciones que tienen asociación con el plomo. En un inicio llevamos a cabo un proyecto en el cual de manera exploratoria evaluamos cuáles son los niveles de plomo en sangre de las mujeres embarazadas en 2 circunscripciones de salud de aquí de Durango. Abarcamos 12 municipios, en la jurisdicción sanitaria 1 y la jurisdicción sanitaria 2, 6 municipios en cada jurisdicción. Durango, El Mezquital, San Dimas, Pánuco de Coronado, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Peñón Blanco, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí. Encontramos que los niveles de plomo, si bien no son tan elevados en las mujeres embarazadas, hay algunos grupos en los cuales se notan niveles más altos que en otros. Es decir, están asociados a ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, el hecho de tener el hábito conocido como pica, que es consumir sustancias, que no son alimentos, comer tierra, pintura de la pared, que está presente en algunas mujeres. Eso hace que los niveles de plomo sean prácticamente el doble que en aquellas mujeres que no tienen este hábito. También se asoció mucho los niveles de plomo en sangre con algunos riesgos de tipo ocupacional, o más bien paraocupacional. Es decir, las mujeres que tenían algún familiar que desarrollaba algún tipo de trabajo con exposición a plomo, ellas tenían niveles de plomo más elevados que aquellas que no tenían familiares. ¿Qué vamos a hacer ahora en este nuevo proyecto? Incorporar aspectos genéticos. Vamos a incorporar el factor genético en el análisis de los efectos del plomo, porque se conoce que hay algunos genes que están implicados en el metabolismo del plomo, y el hecho de tener alguna variante genética, lo que se llaman polimorfismos genéticos. Hay variantes genéticas que pueden hacer que la persona sea más susceptible de acumular el plomo en el organismo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar 3 genes que se han asociado a complicaciones, o mejor dicho, a niveles elevados de plomo en sangre específicamente. De esos genes vamos a estudiar varios polimorfismos y vamos a analizar si estos polimorfismos se asocian a los niveles de plomo en esta población de embarazadas, y si esos mismos polimorfismos se asocian a las complicaciones del embarazo que hemos mencionado, específicamente aborto, preeclampsia, son las fundamentales que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los trabajos donde tienen contacto con el plomo, los más comunes? Los más comunes son los trabajos de minería, ¿sí? Extracción de plomo, de oro y plata, que siempre vienen asociados con el plomo. También los trabajos de fundición. Tenemos específicamente una fundidora acá en la región de La Laguna. Hay otros trabajos que a veces no pensamos que tengan tanta asociación, pero sí, que son más comunes en ciudades y en entidades no tan industrializadas. Pequeños talleres de pintura y enderezado, soldadura, talleres de soldadura, de herrería, ¿sí?
que también implican algún tipo de exposición. Y entonces la mujer al tener una pareja que esté en este tipo de trabajos también tiene plomo. Exacto, por lo general viene dada por falta de conocimiento en cuanto a la higiene ocupacional. El llegar a la casa con la misma ropa que se trabaja, abrazar a la mujer o tener contacto con algunos objetos o con personas, con niños, etcétera. Todo eso hace que el plomo pase del trabajador a la persona en cuestión. Lavar la ropa de trabajo junto con el resto de la ropa también, eso es un factor de riesgo que puede implicar incremento de los niveles de plomo de las personas que conviven con el trabajador expuesto. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la entrevista y esperamos que esto sirva para que algunos tengan más cuidado en cuanto a la exposición, en cuanto a los factores de riesgo. Gracias. Gracias. Cada vez vemos más mujeres que por encima de los 40 años quieren un bebé, y que esto es muy común. Existe algo que se llama la donación de óvulos. La donación de óvulos es algo que cada vez se ve más. De hecho, en otros países, principalmente europeos, nórdicos, 1 de cada 5 niños ya están haciendo de este tipo de técnicas, porque existe algo que llamamos maternidad tardía. Sí. Buscamos los hijos más tardíamente. Pero gracias a que existe algo como la donación de óvulos, en que otra mujer joven, en promedio de edad 21 años, que es la edad de los buenos óvulos, le dona óvulos a otra mujer que los tiene de menor calidad, o que son óvulos que no van bien, o que tienen algún problema genético, o que no produce esos óvulos, porque hay mujeres que ya en menopausia también se pueden embarazar. Se lo podemos hacer hasta los 55 años en una mujer que es sana. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby. Voy a hablarles del texto de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Estas, señaló con la mano, son las incubadoras, y abriendo una puerta aisladora mostró una serie de hileras y más hileras, tubos de ensayo. La provisión semanal de óvulos, explicó, que conservamos a la temperatura de la sangre, mientras que los gametos masculinos, y abrió otra puerta, se conservan a 35 grados de temperatura en vez de a 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos. Es una de las frases iniciales con la que Aldous Huxley nos da el ambiente de este libro, Un mundo feliz, que básicamente es una parábola sobre la deshumanización del ser humano. Es el hombre sometido a sus propias invenciones, ciencia, tecnología, organización social. Cosas que se suponía debían servirle, se convierten en sus amos. Hoy más que nunca parece una premonición bastante acertada de aquello en lo que la sociedad iba a convertirse, abarrotada de mensajes publicitarios que inundan el cerebro de las personas, eslóganes, axiomas, que les hacen sentir una felicidad absoluta, pero en la que se reconoce la falsedad de un mundo que no permite la individualidad ni el pensamiento libre. Huxley dibuja un futuro en el que los seres humanos se organizan dentro de un sistema seguro, cómodo, inamovible, donde la improvisación y la creación no tienen lugar. Hombres y mujeres son fecundados en frascos y desde antes del nacimiento son condicionados para formar parte del modelo social, perteneciendo a una casta concreta, ya sea alfas, betas, gamas, deltas, épsilon, que conviven en armonía en un mundo basado en el consumo y en la producción. Un mundo sin guerras, ni dolor, ni pobreza, pero que paga cara a su perfección, al prescindir del amor, la pasión, el arte, el pensamiento, la vulnerabilidad, el error, y en definitiva, de la libertad. Un mundo feliz es uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea. Se escribió en 1932 por el inglés Aldous Huxley.
Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Ánimo! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Qué hacen, patrulla? ¿Andando? Un, dos, un, dos, un, dos. ¡Impuros! Incitan al pecado y la fornicación. La juventud hoy está perdiendo valores. Me parece que es preciso hablar un poco de lo que acabamos de ver, patrulla. Ya saben que no es cierto eso de la abejita y la flor, o el cuento de la cigüeña. ¿Nos quiere hablar de sexo, padre Beto? ¿No se te ocurre otra palabra para eso, Juan? ¿Cómo cuál? ¡Vida! Entiéndanlo bien. La procreación solo es posible entre hombre y mujer unidos en sagrado matrimonio. Todo lo demás va contra la voluntad de Dios. ¿Qué es todo lo demás? ¿Todo lo demás? ¿Bailar apretado y tocarse? ¿Darse un beso y sentir rico? Abstinencia, patrulla, abstinencia. No se abandonen a placeres carnales y malsanos. Si Dios no quisiera que sintiéramos placer, entonces ¿para qué nos dio clítoris? Que solo sirve para eso. ¿Qué cuchicheos son esos, Natalia? Nada. Resulta que Sor Juana dice otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice Sor Juana? Dios dotó a la humanidad con el don de la sexualidad y cada persona tiene derecho a sentir placer. Porque Dios no creó al ser humano para su desdicha, sino para que disfrute esta maravillosa realidad que puso a su disposición. Como manzano entre los arbustos, así es mi amado entre los jóvenes. Estoy sentada a su sombra deseada y su fruto me es dulce al paladar. Me llevó a una bodega de vino. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pornografía es esta, patrulla? Es la Biblia. ¿La Biblia? ¿Cómo que la Biblia? El cantar de los cantares. Es tan bonito. Dios mío, y yo dije que esto era... No voy a comer tamales en un año. Acceder a la reproducción asistida debe ser un derecho de todas y de todos. Es por ello importante legislar para que así se abaraten los costos y todas podamos ser padres o madres cuando así lo decidamos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión de Ándale, para que sepas.